La gente del pueblo siempre dijo que ese árbol estaba maldito. Nadie se acercaba a él desde hacía décadas, y mucho menos lo tocaban. Era un tronco enorme, viejo, retorcido por los años, con una abertura oscura en el centro que parecía una boca abierta, tragándose la luz del día. Pero esa mañana, el pobre campesino no tenía miedo, tenía hambre, cansancio, y una sensación extraña en el pecho que no lo dejaba en paz. Don Mateo llevaba más de 40 años trabajando la tierra. Sus manos eran duras como piedra, su espalda estaba encorvada y su ropa olía a sudor viejo y polvo seco. Vivía solo desde que su esposa murió, en una casita de adobe al borde del monte. Esa temporada había sido la peor que recordaba él. No llovió, la milpa no creció y el maíz apenas alcanzó para sobrevivir. Muchos ya se habían ido del pueblo, pero él no podía. No sabía vivir lejos de esa tierra. Esa mañana salió temprano, como siempre, caminando despacio entre los surcos secos. El sol todavía no quemaba, pero el aire ya se sentía pesado. Fue entonces cuando lo vio. El árbol hueco estaba distinto. No sabía explicar por qué, pero algo en él parecía llamar su atención. El viento soplaba suave, y desde el interior del tronco salió un sonido leve, casi como un suspiro. Don Mateo se detuvo, miró alrededor. No había nadie, ni pájaros, ni animales, solo el campo en silencio. Recordó lo que decían los viejos: no te acerques a ese árbol. Algo pasó ahí hace muchos años, pero también recordó algo más fuerte: ya no tenía nada que perder. Se acercó despacio, apoyándose en su bastón. Cada paso le pesaba, no solo por el cansancio, sino por una mezcla de nervios y curiosidad. El tronco era más grande de lo que parecía de lejos. La corteza estaba agrietada, vieja, como la piel de un anciano. La abertura era oscura, profunda. No se veía el fondo. Don Mateo tragó saliva. «Solo voy a mirar», murmuró, más para darse valor que por otra cosa. Metió la mano lentamente. Al principio no tocó nada, solo aire frío. Eso le heló la piel. Nunca había sentido algo así en pleno campo. Movió un poco más la mano, y entonces tocó algo. No era madera. Retiró la mano de golpe, respirando agitado. El corazón le latía con fuerza. Se quedó mirando sus dedos, temblorosos. No estaban sucios, ni mojados, pero él sabía que lo que había tocado no era normal. Volvió a meter la mano, esta vez con más cuidado. Ahora sí lo sintió bien. Era tela, tela vieja. Don Mateo frunció el ceño. ¿Qué hacía tela dentro de un árbol? Empujó un poco más, usando el brazo entero, y sintió que había algo más grande, algo envuelto. Jaló despacio, muy despacio, y entonces lo vio. Un bulto, envuelto en trapos viejos, amarrados con un lazo ya casi deshecho por el tiempo. El campesino se quedó inmóvil. El mundo pareció detenerse por un instante. El viento dejó de soplar. El silencio se volvió pesado. Colocó el bulto en el suelo, frente al árbol. Sus manos temblaban. «Dios mío», susurró. No lo abrió de inmediato. Algo dentro de él le decía que, una vez que lo hiciera, nada volvería a ser igual. Se sentó en una piedra, respirando hondo, tratando de calmarse. Pensó en su esposa, pensó en los años de pobreza, pensó en todas las veces que pidió ayuda y nadie respondió. Finalmente, con cuidado, comenzó a desatar los trapos. Lo primero que vio fue madera, madera vieja, pero bien trabajada. Luego, algo metálico brilló apenas con la luz del sol. Don Mateo sintió un nudo en la garganta. Siguió desenvolviendo el bulto, hasta que entendió lo que tenía frente a él, y en ese instante, el campesino rompió a llorar. No fue un llanto suave, fue un llanto profundo, de esos que salen desde lo más hondo del pecho. Cayó de rodillas, con la cabeza baja, apretando el objeto contra su cuerpo como si fuera un recuerdo vivo, porque aquello que estaba escondido dentro del árbol no era solo algo viejo, era algo que él había creído perdido para siempre. Las lágrimas caían sobre la tierra seca, formando pequeñas manchas oscuras. Don Mateo temblaba, no por miedo, sino por la mezcla brutal de dolor, nostalgia y una verdad que acababa de despertar después de muchos años enterrada. No se dio cuenta de que alguien lo observaba desde lejos.
ni de qué. Sin saberlo, ese hallazgo estaba a punto de cambiar no solo su vida, sino la del pueblo entero. El llanto de don Eusebio no fue ruidoso, pero sí profundo. Era un llanto viejo, de esos que nacen del pecho y salen despacio, como si cada lágrima arrastrara años de silencios guardados. Permaneció varios minutos mirando dentro del árbol hueco, sin atreverse a meter las manos otra vez. El aire a su alrededor parecía distinto, más frío, más pesado. El viento movía las hojas con un murmullo que le erizaba la piel, como si la misma tierra estuviera respirando junto a él. Cuando por fin logró calmarse, limpió su rostro con la manga del pantalón y volvió a mirar. Dentro del tronco no había oro, ni animales, ni nada que pudiera explicarse con facilidad. Había un pequeño envoltorio de tela gruesa, muy antigua, amarrada con un mecate reseco. El color ya no se distinguía bien. Parecía haber sido enterrado y desenterrado muchas veces por la humedad y el paso del tiempo. Don Eusebio extendió la mano con cuidado, como quien toca algo sagrado, y lo sacó lentamente. El peso lo sorprendió. No era liviano, tampoco demasiado pesado, pero tenía consistencia. Al desenvolverlo, apareció una caja de madera oscura, tallada a mano, con símbolos simples grabados en la tapa. No eran letras, no eran dibujos claros, eran marcas, líneas cruzadas, círculos incompletos. Don Eusebio no las reconocía, pero algo en su interior le dijo que aquello no era reciente. Era viejo, muy viejo. El corazón volvió a latirle fuerte. Miró alrededor instintivamente, asegurándose de que nadie lo estuviera observando. El campo estaba solo. El canto lejano de un gallo y el zumbido de los insectos eran los únicos sonidos. Con manos temblorosas, abrió la caja. Dentro, había varios papeles doblados con cuidado, amarillentos, frágiles como hojas secas, y debajo de ellos, algo que hizo que don Eusebio se llevara la mano a la boca. Era una medalla, no de oro brillante, sino de metal opaco, pesado, con el borde gastado. En el centro, una figura religiosa apenas visible, erosionada por los años. Don Eusebio reconoció de inmediato esa imagen. La había visto antes. Hacía muchísimos años, cuando era niño. Su abuelo tenía una igual. Decía que pertenecía a su padre, y que había sido entregada en tiempos de conflictos, cuando la gente escondía lo poco que tenía para sobrevivir. Las piernas le flaquearon. Se sentó en el suelo, apoyando la espalda en el tronco del árbol hueco. Los recuerdos comenzaron a llegarle sin pedir permiso. Las historias que escuchaba de niño, alrededor del fogón, relatos de tierras robadas, de hombres que desaparecieron, de documentos escondidos para que no fueran quemados. Su abuelo siempre decía, algún día, la tierra va a hablar. Don Eusebio nunca entendió esas palabras. Hasta ahora, tomó los papeles con cuidado extremo y comenzó a desplegarlos. Eran escritos antiguos, algunos con mapas dibujados a mano, otros con listas de nombres, fechas, marcas de linderos. Aunque no sabía leer bien, podía reconocer ciertas palabras clave, nombres de parajes cercanos, arroyos, cerros. Todo apuntaba a su rancho, a esa tierra seca que durante décadas apenas había dado para sobrevivir. Una sensación extraña le recorrió el cuerpo. No era alegría, tampoco miedo puro. Era una mezcla pesada, como si de pronto se le hubiera puesto encima una responsabilidad enorme. Aquello no era solo suyo, nunca lo había sido. Era algo que había esperado generaciones para ser encontrado. Don Eusebio guardó todo con cuidado, volvió a envolver la caja y, mirando por última vez el interior del árbol, sintió que no estaba vacío, que ese tronco había sido un guardián silencioso durante años. Se levantó con dificultad y caminó de regreso a su casa, sin dejar de mirar atrás, como si temiera que alguien lo siguiera. Esa tarde casi no habló. Su esposa notó algo distinto en su mirada, pero no insistió. Lo conocía bien. Sabía que cuando don Eusebio callaba, era porque algo muy grande estaba pasando dentro de él. Esa noche no durmió. Cada vez que cerraba los ojos, veía el árbol, la caja, la medalla, y escuchaba la voz de su abuelo, clara, firme. No todos los secretos quieren ser encontrados, pero cuando lo son,
Ya no hay marcha atrás. Al amanecer, don Eusebio tomó una decisión. No podía guardar eso para siempre. Tampoco podía mostrarlo a cualquiera. El pueblo era pequeño, y la noticia correría rápido. Había gente buena, y gente que no lo era tanto. Recordó disputas viejas por tierras, envidias silenciosas, promesas rotas. Si aquello salía a la luz, cambiaría muchas cosas. Tal vez demasiado. Antes de salir, volvió a mirar por la ventana hacia el campo. El árbol hueco se veía a lo lejos, inmóvil, como si supiera que su secreto ya no estaba solo con él. Don Eusebio sintió un escalofrío. No sabía qué vendría después, pero una cosa era segura. Desde ese momento, su vida ya no le pertenecía solo a él, y sin saberlo aún, muy pronto otros ojos comenzarían a fijarse en ese árbol, y en el viejo campesino que un día se atrevió a mirar dentro. La noticia ya había corrido como pólvora por el pueblo, aunque nadie sabía con exactitud que había visto don Eusebio dentro del árbol hueco. Todos notaron el cambio en su rostro, en su manera de caminar, en el silencio que lo acompañaba desde aquel día. Antes era un hombre sencillo, callado por costumbre, pero ahora parecía cargar un peso invisible, como si hubiera descubierto algo demasiado grande para guardarlo solo. Desde temprano comenzaron a llegar curiosos. Primero fue Tomás, el vecino más cercano, quien fingió pasar por el camino con su burro solo para asomarse al terreno. Luego vinieron otros, con la excusa de saludar, de pedir agua, de preguntar por la cosecha. Don Eusebio los atendía con respeto, pero evitaba la mirada directa. No quería mentir, pero tampoco estaba listo para hablar. El árbol seguía ahí, imponente, con el tronco abierto como una herida antigua. Eusebio lo había cubierto con costales y ramas, pero aún así parecía latir, como si lo que escondía dentro reclamara salir a la luz. Cada vez que el viento soplaba, el tronco crujía, y ese sonido le helaba la sangre. Esa tarde, mientras el sol caía lento y el campo se teñía de tonos naranjas, Eusebio se sentó frente al árbol con la cabeza entre las manos. Volvió a ver la escena una y otra vez en su mente, sus dedos temblando al apartar la madera podrida, el olor a humedad antigua, el brillo inesperado entre la oscuridad, y luego el golpe en el pecho, ese llanto que no pudo contener. Dentro del árbol no había oro, ni joyas, ni dinero. Había algo mucho más poderoso. Había cartas. Decenas de cartas envueltas en telas viejas, protegidas del tiempo. Fotografías en blanco y negro. Documentos doblados con cuidado. Nombres escritos a mano. Fechas. Historias. Había vidas enteras escondidas allí. Eusebio había reconocido uno de los nombres de inmediato. Era el de su padre. Un hombre al que siempre le dijeron que había sido nadie, que murió sin dejar nada, pero allí estaba su letra, su firma, su historia. Las cartas hablaban de despojos, de tierras robadas, de engaños cometidos hacía décadas por hombres poderosos del pueblo. Hablaban de campesinos que fueron obligados a abandonar sus parcelas, de amenazas, de silencios comprados. El árbol había sido el escondite de la verdad que nadie quiso escuchar. Eusebio entendió entonces por qué su padre había cuidado ese árbol como si fuera sagrado, por qué nunca permitió que lo cortaran, por qué siempre decía, ese tronco guarda lo que algún día hará justicia. La noche cayó y con ella llegaron más visitantes. Esta vez no eran curiosos, sino hombres serios. El comisariado ejidal, un abogado joven que alguien había llamado desde el pueblo vecino, incluso el nieto de uno de los antiguos terratenientes, ahora un hombre influyente, apareció con una sonrisa tensa. Dicen que encontró algo, dijo, mirando el árbol. Nada importante, supongo. Eusebio lo miró en silencio. Sus manos temblaban, pero no de miedo, de decisión. Encontré lo que siempre estuvo aquí, respondió. Lo que nos quitaron. El ambiente se volvió pesado. Nadie habló por unos segundos. El viento volvió a crujir el tronco, como si el árbol mismo escuchara. El abogado pidió ver los documentos. Eusebio dudó, pero al final asintió. Destapó el árbol y sacó los paquetes con cuidado, como si fueran recién nacidos. A medida que las cartas se extendían sobre la mesa improvisada, los rostros cambiaron.
El silencio se rompió con murmullos, con respiraciones agitadas. Esto es grave, dijo el abogado. Muy grave. Los documentos probaban que muchas de las tierras actuales habían sido adquiridas ilegalmente, que había firmas falsas, que hubo violencia encubierta, que el pasado no estaba tan enterrado como creían. El hombre influyente palideció. Esto no puede salir de aquí, dijo, bajando la voz. Podemos llegar a un arreglo. Eusebio sintió una punzada en el pecho. Era la misma historia de siempre. Callar a cambio de migajas. Se puso de pie lentamente. Su espalda dolía, sus rodillas crujían, pero su voz salió firme. Mi padre cayó toda su vida, dijo. Yo no voy a hacerlo. Esa noche, el pueblo no durmió. Las noticias corrieron de casa en casa. Los viejos recordaron. Las viudas lloraron. Los hijos hicieron preguntas que nunca se habían atrevido a hacer. El árbol ya no era solo un árbol. Era una prueba, un testigo, un símbolo, y mientras la luna iluminaba el campo, don Eusebio entendió que lo que había dentro de ese tronco no solo cambiaría su vida, sino que iba a sacudir los cimientos de todo el pueblo. El silencio volvió al monte cuando la gente se retiró, pero ya no era el mismo silencio de antes. Don Mateo permaneció de pie frente al árbol hueco mientras el sol comenzaba a caer, tiñendo de naranja las copas secas y alargando las sombras sobre la tierra. Sus manos aún temblaban, no por miedo, sino por la mezcla de recuerdos, alivio y una tristeza profunda que llevaba años enterrada. Igual que lo que había dentro de aquel tronco, se arrodilló despacio y volvió a mirar al interior del árbol. La pequeña caja de madera, los papeles amarillentos, la cruz oxidada, todo seguía ahí, como si el tiempo se hubiera detenido, esperando a que él regresara. Recordó la voz de su padre, hablándole de ese árbol cuando era niño, diciéndole que la tierra guarda lo que uno cree perdido para siempre. En ese momento, don Mateo entendió que no se trataba de dinero ni de documentos, sino de memoria, de dignidad y de una verdad que había sobrevivido a generaciones de olvido. Esa noche no durmió, se quedó sentado frente a su casa, escuchando los grillos, observando las estrellas y pensando en lo que debía hacer. Sabía que, a partir de ese día, su vida y la del pueblo cambiarían, no por riqueza, sino por justicia. Al amanecer, tomó una decisión que sorprendió a todos. Al día siguiente, don Mateo caminó hasta el centro del pueblo con paso firme. Llevaba consigo la caja envuelta en un viejo zarape. La gente empezó a salir de sus casas al verlo pasar. Nadie se atrevía a hablar. Algo en su mirada decía que aquel hombre ya no era el mismo campesino callado de siempre. Entró a la pequeña presidencia municipal y colocó la caja sobre la mesa. El funcionario, acostumbrado a ignorar a los hombres del campo, levantó la vista con fastidio, hasta que vio el contenido. Los documentos hablaban de tierras, de abusos antiguos, de promesas incumplidas. No había forma de ignorarlos. Todo estaba firmado, fechado, sellado. La historia del pueblo, escondida durante décadas, acababa de salir a la luz. La noticia se esparció como fuego. En cuestión de horas, el pueblo entero se reunió. Algunos lloraban, otros bajaban la cabeza avergonzados. Había familias que por fin entendían por qué habían perdido sus tierras, por qué habían sido desplazadas, porque la pobreza había pasado de padres a hijos sin explicación. Don Mateo no habló con rencor. Habló con calma, con la voz de alguien que ya había llorado todo lo que tenía que llorar. Dijo que el árbol no le había mostrado un tesoro, sino una verdad, y que la verdad, aunque duela, también libera. Con el paso de los días, comenzaron los cambios. Se revisaron títulos, se reconocieron errores, se devolvieron tierras. No todo fue fácil ni rápido, pero algo se había roto para siempre: el silencio. Don Mateo regresó a su campo, al mismo árbol hueco, que ahora ya no parecía viejo ni abandonado, sino digno, firme, como un guardián que por fin había cumplido su misión. Una tarde, volvió al árbol por última vez, tocó el tronco con respeto y cerró el hueco con cuidado, no para esconder nada, sino para protegerlo. Sonrió, con lágrimas en los ojos, sabiendo que ya no cargaba solo con el pasado. El campesino pobre siguió siendo campesino. Su casa no cambió,
Su ropa siguió siendo sencilla, pero su espalda se enderezó, porque hay cosas que no se miden en dinero: la verdad, la memoria y el valor de mirar dentro, aunque duela. Y así, un árbol hueco dejó de ser solo un árbol, y se convirtió en el lugar donde un hombre recuperó su historia, y un pueblo, su dignidad.